La investigación por muestreo tiene como principal objetivo el estudio de una parte que conforma una población, más exactamente el estudio de sus propiedades, elementos y características de esta, con el fin de conocer ciertos rasgos, comportamientos o cualidades. Dentro del muestreo encontramos diferentes tipos, sin embargo, en este primer punto nos enfocaremos al muestreo aleatorio y no aleatorio. Primero, el muestreo aleatorio se utiliza cuando se conocen a todos los elementos que conforman la población. Dentro de este muestreo, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra, a diferencia del muestreo no aleatorio, en el cual se define como el tipo de muestreo no exacto o de carácter confiable, debido a que la población que conforma la muestra es escogida por criterios que interesan al investigador. Por otra parte, en el campo de la psicología, las investigaciones se aplican a todos los elementos, los organismos que tienen una conducta similar y están interrelacionadas entre sí. Es decir, la población es cualquier universo que cumple ciertos criterios y que, además de estos, se pueden obtener la información que interesa a los investigadores. Esta queda representada por la letra N mayúscula. Sin embargo, no siempre se puede estudiar a una población completa. Para esto, se tomará una muestra representativa de los individuos y se representará con la letra N minúscula. A continuación, se presentan algunos ejemplos de los tipos de muestreo. Muestreo aleatorio. Elementos confinados dentro de un espacio cerrado y mezclado. Muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo es utilizado cuando se conocen todos los elementos de una población y cada miembro de esta tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Por ejemplo, en una población de 500 personas con problemas de obesidad, de los cuales solo se seleccionarán a 125, con los cuales se conformará la muestra. Esto se realizará mediante un listado donde aparezca el nombre de cada uno de ellos. Dicha elección será al azar, es decir, la elección de la muestra puede ser por tómbola o por sorteo. En el muestreo estratificado se divide a la población en grupos homogéneos, denominados estratos. Los elementos dentro de cada extracto se seleccionan aleatoriamente de acuerdo a las siguientes reglas. Primero, un número de elementos se extrae de cada extracto y corresponde a la proporción de este extracto en la población. Segundo, igual número de elementos se extrae de cada extracto y los resultados son valorados de acuerdo a la población del extracto de la población total. Este tipo de muestreo permite efectuar comparaciones entre los extractos conformados. Por ejemplo, la muestra está conformada por 420 médicos que se desempeñan en diferentes áreas del hospital infantil en sus 3 turnos. Y en el primer turno trabajan 175 médicos, en el segundo turno 150 y en el tercer turno 95. Cada uno de estos turnos cuenta con un número diferente de extractos. A pesar de esto, la muestra dará como resultado a los 420 médicos divididos en los 3 turnos. Muestreo por conglomerados o racimos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando no se puede obtener una lista de todos los elementos de una población, es decir, cuando la población es muy grande y dispersa. Sin embargo, los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presentan un alto grado de heterogeneidad entre sus componentes. Por ejemplo, en una universidad se desea conocer el estado socioeconómico de los alumnos que cursan el primer grado. La población está conformada por 2.300 alumnos. Como primer paso se divide a la población en grupos o racimos. Esta división puede ser de acuerdo a la licenciatura que están cursando cada uno de ellos. Posteriormente a esto se selecciona aleatoriamente algunos de los grupos que se considera que cada uno de ellos es representativo de la población y finalmente se tomará una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Este procedimiento produce una muestra más precisa, a un menor costo, ya que se utiliza cuando hay variación considerable dentro de cada grupo, siendo los grupos similares entre sí. Muestreo por etapas o polietápico. Como su nombre lo dice, este muestreo se efectúa en diferentes etapas, partiendo de la muestra inicial, en las cuales las unidades que finalmente componen a la muestra se determinarán en diferentes etapas sucesivas. Se trata de un caso particular del muestreo por conglomerados, en el que la unidad final del muestreo no son los conglomerados sino subdivisiones de estos. Ejemplo: ámbito geográfico, Estado de México. Recogida de información mediante entrevistas telefónicas. Universo de análisis, población mayor a 18 años, residente en hogares con teléfono. Tamaño de la muestra,
1000 entrevistados, proporcionales. Procedimiento del muestreo, selección polietápica del entrevistado. Es decir, primera etapa, unidades primarias del muestreo, municipios seleccionados de forma aleatoria proporcional para cada entidad. Segunda etapa, unidades secundarias, hogares mediante la selección aleatoria de los números telefónicos. Tercera etapa, unidades últimas, individuos, según cuotas cruzadas, sexo, edad y recuento de votos de las elecciones generales de 2010. Muestreo sistemático. Es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista, según un orden determinado, o recorriendo la lista a partir de un número aleatorio. La manera de selección depende del número de elementos incluidos en la población y el tamaño de la muestra. El primer elemento de la muestra es seleccionado al azar y sistemáticamente. Posteriormente se va seleccionando los restantes, sumando a la anterior una cuota fija. Mediante la fórmula K igual a N mayúscula entre N minúscula, ejemplificaremos este tipo de muestreo. Si tenemos una población formada por 100 obreros y queremos extraer una muestra de 25 de ellos, en primer lugar deberemos establecer el intervalo de selección que será igual a 100 entre 25, dando como resultado 4. Elegiremos al obrero que será la pieza de arranque, tomando aleatoriamente el número entre 1 y el 4, y a partir de él obtendremos la muestra restante. Las 4 técnicas de muestreo que se presentan a continuación forman parte del muestreo no probabilístico. Muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo es ampliamente utilizado en encuestas sobre opinión electoral, investigación de mercado o similares. Los encuestadores reciben la orden de obtener cierto número de entrevistas a las cuales se les nombran cuotas, a partir de las cuales se constituye una muestra relativamente proporcional a la población. Dicho muestreo consiste en dividir a la población bajo estudios de subgrupos, según ciertas características. Estas pueden ser edad, sexo, estado civil, etc. Por ejemplo, si la población está compuesta de un 60% de hombres y un 40% de mujeres, se estratificará de igual forma la muestra y posteriormente se repetirá en el proceso en la variable edad. De esta manera se encontrará la muestra representativa. Muestreo intencionado u opinativo. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado en obtener muestra representativa mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencia de voto. Ejemplo, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, se desea conocer, mediante la aplicación de encuestas, cuál fue la causa por la cual se dio el voto al actual gobernador. Muestreo incidental o casual. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionalmente los individuos de una población. El caso más frecuente de este procedimiento es utilizar como una muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. Por ejemplo, en una agencia de empleo, mediante la aplicación de encuestas se desea conocer cuánto tiempo llevan desempleados 150 personas. Muestreo por redes o bola de nieve. Esta técnica consiste en encontrar sujetos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en los conocidos o amistades que puedan contactar a una persona y esta a su vez conducirnos a otra y así sucesivamente hasta conseguir la muestra suficiente. Por ejemplo, en la localidad de la Sierra de Oaxaca se invita al joven Antonio a que invite a la familia González y esta a su vez invita a la familia Pérez y ellos inviten a más personas conocidas a la encuesta sobre cuánto saben sobre una adecuada nutrición. Como ya hemos visto, el muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación, ya que implica el seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. El universo, también llamado población, es el conjunto de individuos y objetos en los cuales se desea conocer algún atributo mediante la investigación. Es decir, la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica, susceptible a ser estudiada, razón por la cual se debe limitar cuidadosamente a la población en función del problema, objetivo, hipótesis, variables y tipo de estudio a seguir. Para esto, la muestra que debe seleccionarse tiene que ser representativa, es decir, esta debe de contener ciertas características relevantes de la población en las mismas proporciones en que está incluida el total de la población. Para evaluar la representatividad de la muestra, se compara la medida muestral con la medida poblacional. Si este parámetro se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medidas obtenidas.
en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables. Por otra parte, la unidad de muestreo es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá información de las variables útiles. Por último, en toda investigación se siguen criterios de inclusión y exclusión, los cuales son las normas para decidir a qué se le permite entrar en una investigación. Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o universo de discurso. Criterios de exclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podrían generar sesgos en la estimación de la relación entre las variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo en su salud por su participación en el estudio. Por lo tanto, el objetivo del criterio de exclusión es reducir los sesgos, aumentar la seguridad de los participantes y la eficiencia de la estimación. La estadística es una herramienta básica para la investigación empírica que ayuda a conocer la realidad de manera objetiva. En la disciplina psicológica juega un papel importante, ya que permite abstraer y elaborar categorías conceptuales a partir de los datos, los cuales permitirán describir, predecir y o explicar la conducta humana. La estadística, por lo tanto, nos brinda una herramienta basada en la probabilidad de muestreo, la cual nos permite comparar de forma numérica y probabilística nuestra inferencia o observación derivada de alguna investigación o algún estudio. Las inferencias estadísticas solo son válidas cuando las unidades de estudio que conforman la muestra analizada son seleccionadas mediante un mecanismo probabilístico. Por otra parte, dentro de cada investigación se debe de tener presente el grado de error llamado error de muestreo o error no muestral. El primero se establece por tomar una estimación de una población en lugar de la población completa, mientras que el error no muestral se da como consecuencia al proceso del muestreo difícil de acortar y motivado principalmente por una elevada tasa de no respuesta. Por ejemplo, errores de diseño de cuestionarios, sesgos del entrevistador, etc. Sin embargo, un control riguroso de todo el proceso de realización del estudio reduce este tipo de errores que pueden restar gran parte de la validez y confiabilidad de los resultados. En resumen, toda investigación tiene como principal objetivo el estudio de propiedades, elementos y características de una población o de una muestra de esta. Esto se logra mediante una determinada técnica de muestreo seleccionada por los investigadores, de acuerdo a lo que se pretende conocer, el costo y el tiempo que se desea emplear en dicha investigación. Todo esto con el fin de conocer ciertos rasgos, comportamientos o cualidades que ayudarán a modificar la existencia o erradicarlas, o en su defecto a formular nuevas teorías, con el objetivo de incrementar los conocimientos de los investigadores o servir de base en futuras investigaciones.